Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias al doctor Gerardo Esquivel, que está en este estudio de CNN, doctor en economía y bueno, pues investigador, que está presentando junto con Oxfam México un informe en estos días que ha llamado mucho la atención por lo fuerte, por lo que retrata, por cómo muestra esto que da incluso nombre al estudio, que es desigualdad extrema en México. Es este informe en donde se habla de lo que condiciona el futuro, el presente y el futuro de México, que es esta enorme desigualdad. Hablan de la pobreza multidimensional, hablan de todos los elementos que nos permiten asomarnos precisamente a este panorama. La palabra la uso dramático, grave o gravísimo. Gracias, Gerardo, por estar aquí en este programa para hablar de ello. Cuéntanos de esto que, como digo, ha atrapado la atención de especialistas, de periodistas y supongo yo que de la sociedad en su conjunto. Los datos principales de este informe. Gracias, Carmen. Primero que nada, buenas noches. Te agradezco la invitación. Es un informe que preparé con Oxfam, como bien señalas. Oxfam es una organización internacional, no gubernamental, preocupada por el tema de la pobreza y ahora por el tema de la desigualdad, que había lanzado un par de informes mundiales hace un par de años y el año pasado, y que ahora decidió iniciar estudios a nivel de país, y el primer país que decidieron estudiar fue México. Y ahí me pidieron que yo hiciera la investigación. Y la razón por la que decidieron empezar por México es porque les llamaba la atención cómo podían convivir en este país el hombre, o uno de los hombres más ricos del mundo, que es el ingeniero Slim, con 23 millones de personas en situación de pobreza alimentaria. Eso es una pésima noticia. Es una pésima noticia, y entonces eso les llamó la atención, y por eso es que empezaron esta serie de estudios de país con el caso de México. Y ahí yo hice, digamos, no descubro nada nuevo en el sentido de que pues, todos sabemos que hay una gran desigualdad en el país, pero sí hay una serie de indicadores relativamente novedosos y agrupo muchos indicadores. Es un informe abundante en datos, en cifras, porque justamente lo que se trata es que proveer de información y dar una idea muy precisa de la magnitud de la desigualdad del país. Y te voy a dar unas cifras de las muchas que hay. El 10% de la población en México concentra el 64.4% de toda la riqueza. Y toda la riqueza quiere decir el valor de todos los activos financieros y no financieros de este país. Todas las cuentas de banco, acciones, bonos, bienes inmobiliarios. Entonces, 10% de la población es dueña de casi 2/3 partes de este país. Cuando nos vamos todavía más adelante a un grupo muy pequeño de 145,000 individuos, y esos no son datos míos, son datos que yo retomo de otros estudios, 145,000 individuos que con sus familias es poco menos del 1% de este país. Esos individuos son dueños del 43% de la riqueza de este país. Eso, digamos, imaginemos un pastel dividido en 100, donde un individuo toma 43 de estos pedacitos de pastel. En términos del ingreso, también es la riqueza, que es el valor de todos los activos financieros y no financieros. En términos del ingreso, que es el flujo, es decir, como lo que recibimos al mes, como sueldo, como salario, etcétera, el 1% más rico del país concentra el 21% de todo el ingreso. El 1%. Y eso es interesante porque comparado con todos los países contra los cuales podemos compararnos, contra los cuales hay información disponible, no para todos los países hay tanta información disponible, encontramos que del grupo de países que son alrededor de 20, y de todo tipo, sobre todo desarrollados, México es el país para el cual el 1%, es decir, el grupo más rico de la población, concentra la mayor parte de ingreso. Es decir, México es de todos esos países el que presenta mayor nivel de concentración. Por eso le llamamos desigualdad extrema, porque sí nos está revelando que hay algo en el país que está haciendo que ese 1% sea verdaderamente rico, concentre una parte fundamental del ingreso y la riqueza. ¿Hay algo en este país que permite eso? ¿Qué es ese algo? Eso es interesante. Esa es la segunda. Primero planteamos este nivel de desigualdad y luego hablamos de un segundo capítulo, que es el subtítulo del reporte. El reporte es Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político. Y lo que discutimos ahí es cómo hay una serie de elementos en el país que hacen que la gente de mayores recursos, de mayores ingresos, haya sido capaz de alguna manera de capturar al Estado, y de eso lo que hace es que le termina imponiendo o incidiendo en el diseño de las políticas públicas que los benefician aún más. Y en esa sección en específico nos salimos de estos grandes agregados de 10%, 1%, y hablamos de los archimillonarios mexicanos, de la gente que está en Forbes. Y ahí doy un par de cifras para que tu auditorio tenga. ¿De la lista de Forbes? De la lista de Forbes. Y ahí doy unas cifras que son pues, muy impresionantes, que son el hecho de que la riqueza de los multimillonarios mexicanos que aparecen ahí se ha multiplicado por 5
en los últimos 16, 17 años, que son los datos para los cuales tenemos disponibles en Por 5. Por 5. O sea, quintuplicado. No. Cuando en el ingreso promedio de los mexicanos pues, ha crecido en ese lapso pues, alrededor de 25%. Entonces, mientras los mexicanos promedio debemos conformarnos con un incremento de una cuarta parte de nuestro ingreso en tantos años, los más ricos de este país han visto su riqueza multiplicada por 5. Y eso explica por qué razón, y ese es otro indicador del documento, lo que antes estos 4 archimillonarios que representaban el 2%. ¿4? 4. O sea, estamos hablando de 4. Y hablamos de 4, son Carlos Slim, Germán Larrea, de Grupo México, Alberto Balleres, de Peñoles, Palacio Hierro, etc., y Ricardo Salinas Pliego. Son los 4 más ricos de este país. Y estudiamos a los 4 no por ninguna razón específica contra ellos, ni mucho menos, sino porque son los 4 que permanecen durante la mayor parte del tiempo que tenemos información. Entonces podemos seguirlos. Y son, además, en este momento, los 4 más ricos mexicanos. Y esos 4 más ricos concentran el equivalente de su riqueza hace a principios de siglo, era solo el 2% del PIB. Digamos, de todo lo que producimos los mexicanos en un año, que es el PIB, su riqueza de estos 4 individuos equivalía al 2% del PIB. Ha crecido de tal manera sus fortunas que hoy en día su riqueza de esos mismos 4 individuos equivale a 9% del PIB. Eso nos da una idea de que está habiendo una concentración realmente grande, brutal, en la parte más alta de la distribución de este país. Entonces ya sale más allá de la distribución en la parte media, la contraparte de ese beneficio tan desproporcionado que se están llevando la gente en la parte más alta de la distribución es lo que ocurre en la parte baja de la distribución. Y lo que ocurre en la parte baja de la distribución es terrible, porque lo que tenemos hoy en día, los últimos datos de pobreza que tenemos disponibles son de 2012, están a punto de salir los de 2014. Pero los últimos datos que tenemos de 2012, cuando uno los compara contra los datos de pobreza que teníamos en 1992, encontramos que son prácticamente los mismos. Prácticamente no hay diferencia en términos de las tasas de pobreza. Claro que como la población ha crecido, tenemos hoy en día más pobres todavía. Estamos hablando de que alrededor de 20% de los mexicanos, 1 de cada 5 mexicanos, es pobre extremo. Pobre extremo quiere decir, y eso es muy importante que la gente lo tenga presente, pobre extremo quiere decir que tiene un ingreso que no le alcanza, no para comer, no le alcanza para adquirir las calorías suficientes para tener una vida saludable, los nutrientes mínimos para tener una vida saludable. Ahí en esa situación está 1 de cada 5 mexicanos. Y está así ahora y estaba así hace 20 años. O sea, no ha pasado nada. No ha pasado prácticamente nada. Es decir, ahora, en esa franja. En ese lapso de tiempo en el cual hemos crecido poco, es cierto, pero hemos crecido algo. La razón es que ese beneficio del crecimiento se ha tendido a concentrar en las partes altas de la distribución. Entonces, en la parte más baja tenemos que 1/5 parte de los mexicanos es pobre extremo. Sumando pobres extremos y pobres moderados, o sea, la pobreza total, lo que tenemos es 50% de pobres hoy día, 50% de pobres hace 20 años. Tampoco nulo avance en combate a la pobreza total. Y entonces tenemos ahora pues casi 60 millones de mexicanos en situación de pobreza. Entonces, mientras que tenemos por una parte estos ultramillonarios, archimillonarios que ven su riqueza crecer día con día, pues tenemos por otro lado esta gente en situación de pobreza que una parte de ella no puede ni siquiera comer bien, comer saludable, y otra parte de ella no puede adquirir bienes suficientes para poder alcanzar un nivel de bienestar mínimo de acuerdo a los estándares que establece el Coneval. Gerardo Esquivel, después de la pausa te seguimos escuchando. Gerardo Esquivel, ¿qué cifras, qué panorama retrata este informe? La desigualdad extrema condiciona el futuro de México, la desigualdad extrema en lo económico y en lo político, y bueno, todo lo que nos has dicho, evidentemente. Retomamos el hilo de lo que estabas planteando. Sí, hablaba de esos 4 archimillonarios, de cómo se han enriquecido. Y una cosa que discutimos en el documento es de dónde viene su riqueza. Digamos, ahí la mencionamos. Que eso ¿De dónde viene su riqueza? Claro, porque eso es importante. ¿Cómo es que se enriquecieron y cómo es que se han enriquecido tanto estos últimos años? Y los 4 tienen una cosa en común. Los 4 son o de empresas que fueron privatizadas, como el caso de Telmex o TV Azteca, empresas que son o cosas concesionadas, como todas las mineras, todas las empresas que tiene Germán Larrea y el señor Balleres, o bien empresas que deberían ser reguladas por el Estado, que es, de nuevo, las telecomunicaciones, sistema financiero, como el caso televisión, de telecomunicaciones, todos minería. Sectores
cuya importancia clave es no solo fundamental para la economía, por supuesto, sino también que es su relación muy estrecha con el Estado, y lo que han hecho, sin duda, es capturar de alguna manera al Estado para que implemente políticas públicas que los terminan beneficiando de manera significativa. ¿Capturar al Estado en qué se traduce? Bueno, por ejemplo, cito un estudio, de nuevo, no son mis cifras, mucha gente puede pensar que estoy sesgado, cito un estudio de la OECD muy conocido, que es el hecho de cómo las altas tarifas en telefonía que implementó Telmex en los últimos años en México derivó en un beneficio extraordinario para el señor Slim y un costo muy importante y muy significativo para los consumidores mexicanos, porque terminamos pagando tarifas mucho más elevadas de las que hubiéramos pagado de otra manera. Ese es un ejemplo. Digamos, en la captura de instrumento regulatorio que en algún momento controló, recordemos que estaba su abogado, el abogado de las empresas de Slim en la Cofetel en su momento, y que terminó generando políticas que lo beneficiaban clara y abiertamente. Otro ejemplo, la minería. Por ejemplo, México es el único país minero, y eso es muy importante. Hay otros países que no tienen ese impuesto, pero no son países mineros por tradición. México es un país minero por tradición. Es el único país minero que a la fecha, hasta el año pasado, con la reforma fiscal, no tenía un impuesto a la extracción de minerales. Eso quiere decir que los concesionarios pagaban por la tierra, pagaban una renta, pagaban ISR si ganaban dinero, pero no pagaban por lo que extraían. Eso es, México, insisto, es el único caso, y no es trivial. En los últimos 10 años, la razón por la que el señor Balleres y el señor Larrea se enriquecieron tanto fue por el boom extraordinario en el precio de los minerales. Y extrajeron tanto oro, cito un estudio de la Cámara de Diputados, extrajeron tanto oro en esos 10 años como el equivalente a lo que se extrajo, es el doble, perdón, del doble de lo equivalente a lo que se extrajo durante los 300 años de la época virreinal. Ese es el tamaño de la extracción y explotación de los recursos naturales que han hecho estos individuos, que al mismo tiempo logran negociar por la vía del lobbying, por la vía de sus contactos con el gobierno, impiden una tributación que en cualquier parte del mundo existe. Y entonces con eso terminan pues haciendo esto de enriquecerse de una manera completamente desproporcionada. Gerardo Esquivel, se menciona en el estudio, lo comentas ahora tú, en esta conversación, desigualdad política. Sí, esto se refleja claramente, digamos, la desigualdad económica inevitablemente se traduce en desigualdad política, y eso es parte del problema. Es la preocupación básica, por cierto, entre otras cosas, de Piketty en su libro del Capital en el siglo XXI, que es cómo la desigualdad creciente pues termina reflejándose en una representación del poder político muy distinta. La gente que tiene acceso a recursos, que tiene grandes cantidades de dinero, termina influyendo en las decisiones de política pública que van en su beneficio, naturalmente. Creo que no se les puede casi culpar de eso, es casi natural. La pregunta es si el Estado es suficientemente fuerte, las instituciones del Estado, para resistir eso. Y entonces lo que tenemos es estos pequeños grupos empresariales de gente muy rica, con mucha capacidad de negociación, mucha capacidad de convencimiento y de compra y de cooptación, etcétera, que logran justamente eso, decisiones políticas, de política pública en su beneficio, mientras que la gran mayoría de la población pues termina teniendo muy poca voz y muy poca representación. Y un ejemplo que pongo ahí de nuevo en el documento es el tema de la educación pública versus privada. En la educación privada, el sexenio pasado, casi hubo algo de debate, pero tampoco muchísimo, se implementó una deducción fiscal para las colegiaturas privadas y para la transportación escolar obligatoria. Todos los que tienen hijos o tenemos hijos en escuela privada nos beneficiamos enormemente de eso. Ahí muestro quiénes son. Es la gente que está en el decil más alto de la distribución del ingreso, es decir, los más ricos. El 10% más rico es fundamentalmente quien se beneficia de esto. En contraste a esta situación donde el gobierno está cediendo recursos fiscales que debió haber cobrado a estos individuos, en el contraste está lo que está pasando en la educación pública. El censo educativo del año pasado reveló una situación de desamparo y de carencias brutales en las escuelas públicas. Cito algunos datos: 48% de las escuelas públicas en México no tienen drenaje, alrededor de 30% no tienen baño. 48%. 48%. Ese es el censo educativo, está citado en el documento. 48% de las escuelas no tienen acceso a drenaje, 60% de las escuelas no tienen una computadora, 80% de los niños no tienen acceso a internet, 30% no tienen acceso a baño. Bueno, son cifras de espanto que no corresponden a un país de ingresos medios altos como lo es el país. ¿Qué? 14. ¿La economía 14 con esas cifras? Y al mismo tiempo le estamos dando estos beneficios fiscales a estos grupos de la población. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que alguien con mayor voz, los grupos que empujan por eso, con muy vocales de altos ingresos, que empujan por deducciones fiscales, porque se quejan de la educación pública,
pues no pujan al mismo tiempo tampoco porque el Estado provea de una serie de condiciones de infraestructura mínimas básicas para la educación pública. ¿Qué cosa es pobreza o pobreza extrema respecto a desigualdad? ¿Qué hace que una cosa sea desigualdad y otra pobreza? Sí, pobreza tiene que ver fundamentalmente con un umbral mínimo de satisfactores en términos absolutos. Como por ejemplo, te decía, pobreza extrema es si alguien no tiene un ingreso suficiente para comprar una canasta alimentaria básica. Ese individuo está en situación de pobreza. Entonces México tiene muchos pobres, como decía, 20 millones en pobreza extrema, 50 millones en situación de pobreza en su conjunto. Desigualdad tiene que ver con las distancias que observamos entre unos y otros. Y eso es importante porque mucha gente empieza a decir, no, es que lo que importa es la pobreza, no es la desigualdad, te estás equivocando, estás generando como tensión política, envidia, etcétera. No, en este caso además... ¿Envidia? Sí, mucha gente cree que es una cuestión de envidia, de que se está generando como polarización social, establecer como una especie de lucha de clases casi. En fin, entonces es la desigualdad. Ahora, lo que planteo, entonces la pobreza es el nivel absoluto de ingresos, para qué te alcanza o no te alcanza. Entonces hay un umbral que brincas o no brincas, eres pobre o no pobre, de acuerdo a las definiciones del Coneval. Y la desigualdad tiene que ver con las brechas entre unos y otros. Entonces sí depende, digamos, si recordamos lo que dijo José María Morelos, por ejemplo, en sus Sentimientos de la Nación, cuando decía limitar la indigencia y la opulencia, pues hablaba de reducir la desigualdad, pero al mismo tiempo reducir la pobreza extrema, ¿no? Entonces, son esos conceptos que se relacionan, son distintos, están vinculados, pero las políticas, y eso es importante, las políticas son distintas para atacar un caso u otro. La pobreza se puede atacar de muchas maneras, hay una serie de propuestas que se han planteado, están desde por ejemplo, Prospera tiene su lógica, otros programas tienen su lógica. Por cierto, criticamos la política social por sus nulos efectos que ha tenido en la reducción de la pobreza, y el combate a la desigualdad es otros instrumentos, por ejemplo, impuestos, gasto público mejor focalizado, gravar las fuentes de los ingresos de los individuos más ricos de este país, gravar las herencias, por ejemplo, que nunca se discute en México, cuando es un impuesto que existe en todas partes en el mundo, gravar el patrimonio, son las fuentes de donde derivan su ingreso a la mayor parte de los individuos más ricos de este país. Entonces, las políticas son distintas, son conceptos distintos, y las políticas a su vez son distintas para atacar una y otro de los problemas. Son distintos. México, desafortunadamente, tiene los dos problemas. Gerardo, una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Entramos en la parte final de esta conversación con Gerardo Esquivel. Volvemos con él hablando de la desigualdad extrema en México. Volvemos. Gerardo Esquivel, se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿con qué cerramos esta conversación? Me decías en el corte, ¿con cuántos salarios mínimos qué? Hablaba del tema del salario mínimo, que es un tema que se ha discutido en otro momento. Sí. ¿Cuán bajo es? El salario ¿Cuán mínimo, bajo es? Sí, el salario mínimo hoy en día tiene la capacidad de compra una cuarta parte de lo que tenía hace 30 años. Una cuarta parte. Es decir, haciendo honor a su nombre, lo mínimo de lo mínimo. Mínimo. No solo eso, alguien que gana el salario mínimo en México hoy en día es, de acuerdo al Coneval, no pasa este umbral de pobreza. Es decir, un individuo que trabaja 8 horas en una empresa formal ganando el salario mínimo es considerado pobre de acuerdo a los estándares del propio Coneval. Si ese individuo además tiene que mantener a un miembro de su familia, esas dos personas son pobres extremas, es decir, ni siquiera les alcanza para comer bien. Entonces, ese es el salario mínimo. Y para dar una idea de la brecha tan gigantesca que existe entre los multimillonarios mexicanos y el salario mínimo tan bajo que tenemos, con el cual ha habido una gran reticencia para discutir su posible aumento, calculamos una cifra que es la siguiente. Nos preguntamos cuántos trabajadores podrían contratar estos 4 archimillonarios, no con su riqueza, sino con el rendimiento real de su riqueza, es decir, que la metan a un proyecto de inversión, que obtengan, digamos, suponemos que ganan el 5% en un año, y decimos, ese dinero, si con ese dinero contrataran trabajadores mexicanos, ¿a cuántos podrían contratar? Bueno, estos 4 individuos mexicanos podrían contratar a 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el salario mínimo. 3 millones. 3 millones. Solo para dar un punto de referencia crucial entre 4 individuos, sin que al final del día hayan perdido un solo pelo de su riqueza, un solo peso de su riqueza, porque usaron nada más el rendimiento de su riqueza. Solo con el rendimiento, 3 millones. Al final de son tan ricos como antes.
3 millones de personas, y para ponerlo en perspectiva, hay en el país, en este momento, 2.3 millones de desempleados. Es decir, podrían contratar a todos los desempleados, pagándoles un salario mínimo, así, de simple, con el puro rendimiento real de su riqueza. Eso nos da una idea de dos cosas: la desproporción de su riqueza de estos individuos y el ínfimo nivel del salario mínimo, que por eso pueden contratar a tantos trabajadores. Entonces, esa es una cifra de la... Una cifra espeluznante por lo que representa. Gerardo Esquivel, para despedirnos, bueno, frente a esta problemática de la desigualdad extrema en México, la pregunta obligadísima para cerrar y para plantearse el debate nacional es ¿qué hacer? Sí, nosotros ahí planteamos 5 puntos básicos, que son: 1, necesitamos discutir y pensar seriamente y construir lo que le llamamos en el documento un Estado social. Un Estado social que vea a las necesidades, lo que hoy vemos como necesidades o carencias, como derechos. Es decir, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, todo esto que además sea de calidad. Entonces, tener un esquema de seguridad social universal que provea esto. Esto es algo que no hemos tenido nunca en el país, se ha prometido en distintos momentos, no lo tenemos cobertura parcial y no necesariamente de buena calidad. Entonces, tiene que ser eso el punto de partida, el objetivo debe ser ese. Para alcanzar ese objetivo necesitamos 2 cosas más, por lo menos, que es recaudar más impuestos, cobrando impuestos que hoy en día no cobramos, hacer una política más progresiva, cobrar impuestos a ganancias de capital, cobrar impuestos al predial, impuestos a la propiedad, impuestos a las herencias, por ejemplo, que son las fuentes de ingreso, como decía antes, de los individuos más ricos. Entonces, es la parte tributaria. Dejar de pensar en subir el impuesto al IVA, por ejemplo, que afecta a los más pobres. Y luego gastar mucho mejor en términos de proyectos de infraestructura, proyectos de mucho mayor envergadura, de mucho mayor impacto económico y social. Es decir, dejar de usar todos estos pequeños programas sociales que tenemos, que terminan siendo muy regresivos, que terminan concentrándose en sus beneficios. Muchos programas productivos de la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, se terminan concentrando en las manos de los grandes propietarios de este país. Entonces, eso tiene que desaparecer, tiene que cambiar, y tenemos que, en lugar de estar esta cosa de los moches a los diputados, donde cada diputado lleva una pequeña obra a su comunidad o a su distrito, pues en lugar de hacer eso, realmente concentrarlos y hacer obras de gran envergadura, de gran impacto económico y social. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es cambiar la política salarial y laboral. Hablamos de salario mínimo, hablamos de cambiar la capacidad de negociación de los sindicatos, una reforma laboral que sea realmente en beneficio de los trabajadores y los sindicatos, no como la que se hizo en 2012. Y por último, un tema de transparencia mínimo, que es simplemente apelar a que todos los funcionarios públicos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial transparenten las cosas que tienen que transparentar, que son su patrimonio y sus conflictos de intereses, pero que lo hagan público, es decir, no que lo entreguen a un funcionario que lo guarda bajo llave, sino que se haga público. Queda la declaración que hace la directora general de Oxfam México, Consuelo López Zuriaga, que dice: la desigualdad se puede revertir a partir de la colaboración entre actores políticos, sociedad civil y sector privado, y bueno, se requiere un gran pacto nacional por la igualdad. Pues es más que una frase el asunto. Sí. Gracias por estar aquí, Gerardo, y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien, hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Buenas noches, que descanse. Gracias. Pues sí, es algo más que una frase, porque... Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México.